como se habrán dado cuenta, estamos bastante apretados de fechas. Y como les mencioné a sus compañeros, así como van las cosas, más o menos esto es algo tentativo. Solo con Belén habíamos definido el 24. La PEP 2 aún no habíamos dicho nada, pero asumiendo que, por ejemplo, conmigo tengan 4 clases, este bloque y 4 más, sería la PEP 2 el 28 de agosto. O más bien esa semana, porque yo creo que vamos a utilizar quizás para esa fecha, ustedes deberían estar ya listos con el laboratorio, quizás ese lunes haríamos la PEP 2, de manera tal de que puedan tener sus notas antes del cierre del semestre, y quien vaya por, se le va a enviar después obviamente si pasó o no por acta rectificatoria. Terminamos el semestre. Por eso sí, sería justamente por acta rectificatoria, es decir, cuando la primera semana de septiembre a veces se deja para netamente exámenes. Y eso sería, claro, el problema está en que en el LOA, si es que no aprobaron con la PEP2, les aparecería como reprobado. Y se demora un poco el sistema en que puedan tomar el ramo, pero nada, esa es la única opción. Sí, adelante. Y eso siempre y cuando la prueba podamos hacerla el lunes, porque si fuera acá, básicamente, a todos tendríamos que enviarles actas rectificatorias. Un semestre ocurrió que no. Así que esperemos que pueda ser así. Todavía con Belén no hemos conversado para saber las fechas que ella tenía definidas para el laboratorio. La materia se va a mantener con Para la PEP 1 sí, para la PEP 2 es mismo. Solo la materia mía. Pero vamos a saber todo. Sí, sí. Según yo, no vimos todo lo de pirometalurgia. No Tienen que ir a buscarla a Belén, porque yo no sé qué es lo que pasa. Sí, no sé. Sí o sí no tengo una clase porque pasé todo lo de la FA esa semana, después tuvimos para la receso y después no para. Claro. Sí o sí no fue toda la clase. Tienen que verlo con él. Yo sé que igual Belén les va a enviar por correo. Ahora, como está enferma, no creo que le responda hoy día si les manda el correo, pero durante la semana yo sé que les va a responder. Y lo bueno es que, claro, igual todavía tienen 2 semanas para la prueba. Bueno, de hecho, no me he presentado. Eso es lo primero. Ustedes dicen, bueno, ¿y quién es esta persona? Ya, me voy a presentar tiempo cortito, lo más brevemente posible. Me llamo José Miguel Orellana, soy ingeniero mecánico, ingeniero civil industrial, tengo un diplomado en desarrollo sustentable y actualmente estoy haciendo el magíster profesional de acá de industrias. Soy profe hace unos 9 años. Acá en industrias como unos 5 o 6, en mecánica 9. La rama de especialización desde el punto de vista como profe en general que he tenido ha sido en el área de manufactura. Procesos mecánicos, ingeniería de materiales. Bueno, acá en industrias hago este ramo, máquinas y equipos industriales y tecnología de los materiales. En mecánica antiguamente hacía muchos ramos, pero ahora solo soy profe de automatización. Y eso como profe. En el rubro privado he trabajado en empresas farmacéuticas en el área de manufactura, trabajé en proyectos, ¿cómo se llama? Sí, Servicio País. Trabajé en un proyecto, trabajé también en proyectos dentro de la misma universidad y hasta hace poco estaba como ingeniero de procesos en Banchile. Eso. Sí, como resumido. Eso, como resumen. Ya van a darme tantas cosas. Y sí, quería que el paro durara un poco más porque justo esta semana nos tocaba presencial y las clases terminan como a las 10:30, por lo tanto llego a mi casa cerca de las 12. Así que, y más encima estamos cerrando la evaluación en el máster, así que estamos pensando. No, eso no, es chistoso, pero no lo vamos a poder ver ese video, porque tenemos poquito tiempo. Bueno, ustedes ya saben el tema del montaje, sé que se los había mencionado en el 30, P1, P2, 50-50, por entre el 3 y un 3. Y recuerden
que ha pasado tiempo, pero valen un 60%. O sea, tienen un 60% de exigencia las pruebas. Es decir, para tener un 4 tienen que tener el 60% de las pruebas. No la mitad. Ojo con eso. Para quien dice, no, si con tener la mitad ya pasa, no, es 60%. Y eso aplica tanto a las pruebas de Belén, las mías y obviamente las mías también. ¿Qué es lo que van a ver conmigo? Bueno, sustentabilidad, estructura, propiedades y procesamiento de los materiales, procesos de manufactura, máquinas hidráulicas y máquinas térmicas. La primera pregunta del millón. Sé que quizás muchos lo han escuchado, otros no, más de alguien dice es brujería, pero ¿cuántas revoluciones industriales creen ustedes que han ocurrido a la fecha? Vamos a partir ya. Voy a partir de. No, primero. ¿Quién está por segunda? Para no hacerle la pregunta no. Ya, usted no puede participar. Allá también, ¿no? Ahí va. Ya. Bueno, o sea, la señorita dijo. 4 de 7. Ya, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 para quien diga, es brujería eso ya. Usted dice 4. Su compañera al lado. 3. Acá adelante, compañero. Según yo, 3. 3. Ya, 3. Usted no puede participar ahora. Ya participó el semestre pasado. Allá. Sí, usted sí. Perdón, para que se me quede aquí. 3. 3. 6. 6. 3 estudió, él vino a estudiar. 3. ¿Eran 3? Eran 7. 3 también. Eran 7. Eran 0. ¿Cuánto van a hacer? 4. No se pueden contar. 4. 5. Ya. Esa es mi clase de historia. 3. Y usted. 4. Por si acaso no voy a responder al tiro, voy a dar una pequeña vuelta para que se entienda, ¿ya? Antes lo hacía participar con QR, pero era más lento. O sea, es didáctico, pero se hace un poquito más lento. Es una pequeña vuelta chiquitita. Todos han escuchado el término piedra tallada y piedra pulida, paleolítico y neolítico, ¿cierto? Que nunca haya tenido clases conmigo, nadie ha escuchado de mí. Voy a estar hablando del tiempo. Y eso es porque, ya van a entender después por qué esta vuelta. Si bien en esas épocas se les llamaba neolítico, paleolítico, piedra tallada, piedra pulida, no solo implicó que a esa gente se le ocurrió, en vez de golpear las piedras para fabricar herramientas, a pulirlas, sino que determinó cambios económicos, sociales, políticos, obviamente también culturales, y es porque, claro, pasamos de tener sociedades nómadas a tener sociedades sedentarias. Todos van a decir, pero sí, obvio, acá están más tranquilos. Por eso fue ese cambio. Pero si uno lo ve del punto objetivamente, uno dice, ¿qué motivó a gente que básicamente vivía el día a día a tener que proyectarse o anticiparse para obtener sus recursos? Y dice, ¿cómo proyectarse así? Las vacas no iban a alimentarse solas en la mañana, tiene que alguien levantarse y darles comida a las vacas. Los cultivos tenían que ir y asegurarse de que llegara el agua del canal por ese cultivo. En cambio, acá no, utilizaban los recursos que estaban alrededor de la caverna, obviamente se acercaban cerca de un río, no eran tan lesos para ir a un lugar donde se iban a morir de sed. Y empezaban a consumir los recursos, se agotaban los recursos, migraban a otro lugar. Se asentaban nuevamente, no sé, un par de meses, años, se agotaban los recursos, seguían. Sociedades incluso más
si uno lo ve desde el punto de vista más extremo, básicamente iban siguiendo a los animalitos. ¿Por qué alguien que vive en el día a día de esta forma va a decidir, partiendo por crear una rutina, levantarse temprano, producir para algo que no ve en ese mismo momento, sino que sabe, por ejemplo, una plantita, no es que uno riegue la plantita como en los GIFs que sale, ¡pum! No pasa eso. Pueden pasar semanas, meses o años, dependiendo de qué es lo que se haya comprado. Lo mismo con los animales. No es que el... ¿No? Ah, ya. Bueno. ¿Sí? No murió el tal, ¿sí? ¿No? Ah, ya. Oh, le damos más buena. Ya. ¿Por qué alguien iba a decidir un día decir, ya, hoy día no voy a estar todo el día echado al sol y voy a ir a comer cuando tenga hambre, sino que hoy día me voy a levantar temprano? Voy a hacer del team 5 AM, me levanto antes de que salga el sol. Bueno, todos se quedan a escuchar esos libros, ¿ya? Pero hay que entender algo, en esa época no existían esos libros. No existían los libros de autoayuda, no existía el libro de hábitos atómicos, no había nada de eso. ¿Ah? ¿Por qué alguien iba a decidir hacer eso? ¿Cuál era la motivación de decir, hoy día ando con ganas de producción? Piénsenlo en ustedes mismos. ¿Cuántos en el paro se dedicaron a estudiar todas las semanas las clases de la profe? Probablemente alguien quizás la primera semana de paro dijo, no, si después no pasa. A ver, cuando volvamos, ya la primera, la segunda semana se acordó nomás. Hoy tengo que estudiar. Ya cuando mandaron el correo, ¿cuándo serán las pruebas? Ah, si total hay feriado, así que 2 semanas. ¿Cierto? Ya, piénsenlo en esta gente que no tenía una responsabilidad como tal, más que decir, bueno, quiero comer, me levanto, voy a un arbolito, saco una manzana. O saco algo, no sé, voy a cazar un animal. ¿Cuál es la motivación que tuvieron ellos para crear hábitos, rutinas y obviamente cambiar su estilo de vida? Como que, claro, se acabaron los recursos el día y ya. Claro, pero ahí migraron a otro lugar y consumían. Sí, digo seguridad después de lo que le pasó a la tarde. ¿Cuál es el único bien que acá no podían obtener de aquí? ¿Quedó grabado? Sí. Aparte del pan, capaz que alguien me diga, el pan, sí, es un producto, pero no conozco a nadie que diga, no, voy a producir hoy día solo para el pan, no. Uno puede comer otra cosa nomás. Hay un recurso que no se puede obtener, o sea, se podía obtener, pero después no tenían cómo llevarlo. Los fermentados. Acá se habían desarrollado, o sea, de manera muy rústica, claro está, de producir licores. ¿Cuál era el problema? Cuando dicen, ya, consumimos todos los recursos de acá, vámonos a, no sé, a otro lugar fértil. Claro, vamos. ¿Qué pasaba? No podían llevar eso. ¿Alguien tiene olla de greda? ¿Sí? Pero saben, alguien al menos ha tomado suyo una olla de greda, ¿cierto? Son pesadas, ¿cierto? Si no la compara con la olla de aluminio. Ya, recuerden que en esa época, en el mejor de los casos, esto se almacenaba en algo con greda. Por lo tanto, nadie va a caminar hartos días solo llevando comida. De hecho, para ir a comprar es muy difícil, a muchos les da hasta lata ir al supermercado y dicen, no, vamos a la biblioteca a comprar, está más cerca, ¿cierto? Ya, y eso es acá cerquita. Imagínense recorrer varios kilómetros
donde existía el riesgo de que no todos llegaran al lugar. Siempre en esas migraciones era cuando terminaba muriéndose la gente, no sé, más anciana, con enfermedades. Por lo tanto, nadie iba a arriesgar su vida solo por ya COVID, que quizás ni siquiera se lo iba a tomar él al final. Este bien obligó a estas personas, a estas familias o grupos familiares nómades a asentarse, porque era el único recurso que no podían obtener luego de llegar. Todo lo otro cazaban, recolectaban, etc. Pero la cerveza, ¿alguien ha producido cerveza? No. Pero ¿saben cuánto es el proceso de fermentación de cerveza? O del vino, por ejemplo. Depende, pueden ser un par de hartas semanas, meses. Y claro, depende del licor. Esos son de baja calidad. Si uno va destilado, ya no. Por ende, este recurso obligó a estos grupos a sentarse. Así fue la única forma en la cual podían tener competición. Si no, imagínense, ustedes caminan harto y dicen, hoy tiene ganas de tomarme una chelita helada. Llegan a la casa, o bueno, si no tienen la casa, van a la bota y de la esquina, listo. Dice, pues, no, pues, imagínense, ya llegaban ya todos cansados, habían algunas personas que habían muerto en el camino. Ya, quiero una chela. No hay chela. Hay que esperar, no sé, 4 meses para recién tener cerveza o algo para tomar. Eso justamente nos obligó. De hecho, ¿por qué coloco o cerveza o vino? Porque claro, el registro, la tablilla de escritura más antigua, que fue, creo que en su medio se encontró, era una receta de cómo hacer cerveza. Por si acaso. ¿Y por qué le hice esta pequeña vuelta? Hasta esta época, todo cambio, toda mejora tecnológica fue con fines pacíficos. Claro, porque querían tomar, pues no hay nada bélico en eso, en querer tomar. Pero después de la edad de piedra, cuando se pasó a la edad de los metales, ya fue con fines bélicos. Es decir, tener armas. ¿Quién tenía las mejores armas? Y obviamente que tuvo la tecnología más avanzada, empezó a someter a todos los pueblos a su alrededor. Ustedes dicen, ¿y por qué de un momento a otro cambió eso? A todos les gustaba tomar. La diferencia era que no todos querían producir o esperar a tener su copete. ¿A cuántos aquí no les ha pasado que de repente están en los foros, en los pastos, y de repente, oh, alguien se robó el copete, weón? O peor, hay alguien aquí que de repente ya está con sed y ve un vaso ahí, listo, pum. Ya, así como uno lo verá como gracia y se ríe. En esta época, obviamente, era de manera más agresiva, porque, claro, los grupos que no se habían desarrollado veían a pequeños pueblos o ciudades que estaban prosperando. Porque, obviamente, cuando se asentaron, al desarrollar hábitos, rutinas, etc., se empezaron a dar cuenta de algo que antes no tenían, que era el tiempo de ocio. Es decir, uy, ya hice todo lo del día, todavía es de día, ¿qué hago? Y en esos momentos es cuando surge la inventiva en general. Por lo tanto, claro, estos grupos querían tener los recursos de ellos, pero no querían trabajar por eso. Los invadían. Y estos grupos, obviamente, para protegerse, también empezaron después a desarrollar armas. Y ahí empezó la escalada armamentista, que marcó toda la edad antigua, edad media, hasta ya casi la época actual, diría yo. Pero los procesos en general de fabricación no cambiaron mucho desde el inicio de la edad de los metales hasta antes de la revolución industrial. ¿Por qué? No había una especialización puntual en cada área. Es decir, por ejemplo, un herrero, en esta imagen se ve muy clara. Ustedes se dan cuenta que este es el más viejito de la foto, ¿cierto? Lo más probable es que este sea el herrero en jefe. Los de acá, obviamente, deben ser herreros aprendices o ayudantes. Y el que vemos aquí, de hecho, hasta se dan cuenta por solo viendo la edad. Este es el más viejito, después siguen estos de acá, después le sigue este que está de fogonero, y el niñito de aquí.
que es como cuando uno ingresa a una empresa, el practicante. Hay algo que nadie quiere hacer, tiremos al practicante. No me pasa chiquillo, por si acaso. Las pegas que nadie quiere hacer, la más latera, practicante. Y básicamente todos aquí iban aprendiendo de esta persona, pero en la cadena productiva todos hacían un poquito de todo. Quizás había cosas que solo hacía esta persona, pero él o estas personas de acá, en algún punto todos hacían una mezcla de todo. Y eso cambió en la revolución industrial. ¿Por qué? Porque se empezaron a especializar labores y funciones. De hecho, así fue como surgieron las carreras, por si acaso. Si no hubiera sido la revolución industrial, no existirían las carreras universitarias o ingenierías. Porque sí, universidades existían antes, pero más bien relacionadas a las áreas de humanidades. Y con la revolución industrial salieron locomotoras a vapor, barcos a vapor, casas a vapor, todo a vapor y mucha contaminación. Ahí de hecho surgió el término de smog en Inglaterra. Y probablemente el profe todavía no ha dicho cuántas han habido. Sabemos que hubo una, pero no cuántas. La primera, voy a poner la primera es la llamada era de la mecanización definida por la máquina a vapor. Barcos a vapor, trenes a vapor, etc. El uso de la energía hidráulica y algo que hasta ese entonces no era conocido, que era la llamada mecanización. Es decir, muchas labores o funciones que antes eran a pulso o en el mejor de los casos con animales, ya empezamos a utilizar otros métodos alternativos y nos empezamos a dar cuenta que eran mejores. En vez de, no sé, mover algo con... No sé si han escuchado el término... Todos saben que es un tranvía, ¿cierto? No hay nadie aquí que no sepa qué es un tranvía. Sé que es algo obvio, pero prefiero preguntarme ya. ¿Han escuchado el término tranvía de sangre? Ya. Todos saben que el tranvía se mueve por una catenaria de electricidad. Ya. Antes de eso, existían los llamados tranvías de sangre, que era un tranvía, obviamente más chiquitito, y era tirado por un caballo. Por eso se llamaban tranvías de sangre. Hasta esta época, todo era por tiraje animal. Desde aquí empezaron obviamente con las máquinas a vapor, a cambiar eso. Bueno, ahí están, las máquinas a vapor. En la segunda revolución industrial, marcada por el uso de la electricidad, la producción en masa de Henry Ford, cuando uno dice, bueno, todos saben quién es Henry Ford, pero uno no entiende muy bien a qué se refiere con la producción en masa. Antiguamente todos los vehículos se hacían de manera artesanal y a máquina. Como en el mismo caso del herrero, pero llevémoslo a fabricar un auto. Henry Ford dijo, bueno, es mejor tener a cada persona especializada en una labor. ¿Por qué? Porque esa persona va a ir aprendiendo mejor qué es lo que tiene que hacer, por lo tanto lo va a hacer más rápido. Y va a equivocarse menos, si solo hace una función. Por lo mismo empezaron a estandarizar piezas, procesos, y claro, lo que... un poquito, si no vamos a ver lo que en aquella época tendríamos aquí lo que sería un vehículo deportivo y un vehículo de trabajo, o un pick-up. En la actualidad ya sabemos que no funcionan de la misma forma. Pero sí, un Mustang y sé que esta es la Raptor, pero una F-150 es el equivalente, son los tataranietos de estas variantes del Forte, que si se dan cuenta comparten bastantes componentes. A diferencia de lo que ha pasado en la actualidad, donde en el mejor de los casos pueden compartir motor y transmisión. Todo lo demás ya no. La tercera revolución industrial, marcada por la era de la informática, estuvo también definida por la automatización. Ya empezamos a automatizar procesos y apareció eso, un computador y sobre todo esos logos que a mí me traen recuerdos horribles. Sé que ustedes tuvieron la suerte y dicha de no conocer el Internet Explorer, pero era una mierda ese navegador. Yo creo que nadie en mi época se le ha pasado por la cabeza usar el Edge. Es muy raro, porque todo fue muy malo el Internet. Todos usan Chrome, quizás Mozilla, pero nadie se le ocurre decir, uy, voy a usar Edge. No.
No, a menos que lo obliguen en la empresa, pero es muy raro en general. Quizás para ustedes no, porque no tuvieron el trauma con Internet Explorer, pero era muy malo. En la cuarta revolución industrial, marcada por el Internet de las cosas, que ya tenemos información almacenada. De hecho, después le voy a pedir a Belén sus correos para enviarles el drive del curso, donde están las diapos y en general todo el material. También empezamos a ver la coordinación digital de sistemas ciberfísicos, robótica, el sinfín de datos que hay en general, y por esa misma razón actualmente todo un tema de analizar datos. ¿Ustedes tienen conocen a Diego Yarzún? ¿No? Quizás les va a hacer clases después, me hizo clases en el magíster. Sí, entendería un poquito jugar con datos, no es mi foco, pero entre todo. Ahí uno aprende a trabajar con datos, no 100, 200, no, 3.000, 5.000 datos, que es un cacho, en verdad, limpiar. Y es, claro, tiene toda una ciencia detrás, y el proceso de aprendizaje tampoco es tan simple. Es decir, si uno tiene a veces, hay gente que tiene la noción, por ejemplo, de ver un montón de cifras y dice, uy, mira, tal y tal dato está malo. Cuando uno me pregunta por qué, no tengo ni idea, pero sé que está malo. Yo, por alguna razón, me di cuenta que tenía esa habilidad, me di cuenta que compañeros, algunos no, así que... pero eso, el análisis de datos es complejo. Sobre todo, limpiar datos, porque actualmente hay una cantidad enorme de datos y uno dice, ya, pero ¿cómo sé yo? Antiguamente sé que ahora con la IA es más fácil, pero antes de que existiera la IA, ustedes buscaban y los resultados podían ser información útil como pura basura. Y les puedo asegurar que el 80-90% era basura. O en el mejor de los o en el peor de los casos, era alguien que a propósito subía información errónea, solo para café, de haters, no para no sé. Pero pasaba. Y hasta ahí, más o menos estuvo bien, porque claro, uno dice, ¿qué época pasó? Uy, acá tenían las fechas. Hasta los 70, y si acá, bueno, se habla hoy día, pero en verdad fue como en los 90, quizás principios del 2000. Pero, a ver, la digital, no, sí, 2000, 2010. Hasta que llegó el COVID. ¿Por qué? Ya cambió lo que era Industria 4.0, cambió completamente. Todavía no llegamos a eso. O creo que no. Al menos cuando empecé a hacer este curso recién estaba hablando de la 5. ¿Qué es lo que cambió en general? Se tomaron los pilares de la Industria 4.0, pero se les dio una vuelta de tuerca, enfocándose principalmente con el área de sustentabilidad y la personalización. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Sí, bueno, acá está la animación que muestra eso de que se toma la Industria 4.0, pero en la 5 está centrada en las personas, es resiliente, básicamente porque los cambios ahora son mucho más rápidos y que obviamente tenían que ser propuestas sostenibles. Y uno dice, ¿por qué? Este término, fabricación personalizada, es algo que empezó a definir. Si ustedes se observan, no pongan por favor caras de psicópatas, pero mírense entre ustedes, se van a dar cuenta, digo eso porque sí han pasado situaciones muy chistosas a lo largo de todo mundo. Si ustedes se dan cuenta, todos en general se visten distinto. Hay más o menos una línea. Por ejemplo, para mí, ya como estoy más viejo, lo empiezo a ver más iguales. Me refiero como, aunque no lo crean, sí pasa eso. Cuando la persona es más vieja, después ve otra generación y dice, no, si son todos iguales, pero no es así. Antes no me pasaba tanto, ahora con los años sí, no empieza a pasar nada. Pero si ustedes se ven entre ustedes, se dan cuenta que todos, no hay nadie que se esté vistiendo exactamente igual a la otra persona. Es muy raro que se repita una prenda, o incluso un par de zapatillas. En mi época, no sé si han escuchado de la época de los Pokémon, de las tribus urbanas, ya, en mi época eso no pasaba, todos encontraban entretenido vestirse todos igual.
No todos, pero mucha gente. Sí, mejor no meto todo en el mismo saco, no generales, pero muchas personas se vestían igual por las tribus urbanas. Esto empezó a cambiar. Cada persona buscaba tener su propia identidad. Más de alguien debe estar mirando este auto y decir, no, no es una imagen de ella. De hecho, ese auto tendrá, yo creo, unos 15, 20 años. No, a ver, sí, como unos 15 años, yo creo. Es el llamado Lamborghini Veneno, del que se fabricó solo una unidad. ¿Por qué? Porque para alguien encontraba que un Lamborghini era un auto demasiado común. Así que se contactó con Lamborghini y pidió que le mandaran a hacer un Lamborghini a medida, solo para él. Más de alguien puede decir, ya profe, pero yo no soy Elon Musk, ni Jeff Bezos para mandarme a hacer algo a medida. Pero uno se adapta obviamente a sus presupuestos. Sí, sé que más de alguien va a decir, profe, eso también es caro. Sí, sé que eso es caro, pero es para la idea. Esa es la razón por la cual en la actualidad productos, por ejemplo, artesanales o hechos en pymes son muy valorados. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que alguien, por qué van a comprar, por ejemplo, algo a un emprendedor? A un emprendedor, un emprendedor. Porque saben que eso que le van a comprar no va a estar en otra parte. No es un producto masivo. Es decir, aquí cada persona busca, si bien busca ser parte de la sociedad, claro, está nadie es como que dice, uy, vamos a ser un ermitaño, no, busco ser parte de la sociedad, pero también busco tener mi identidad propia y con lo mismo resaltar, no ser un número más en la sociedad. Dicho lo anterior, las marcas de lujo que son, o sea, ya gran parte de los y las presentes las conozcan, ¿serían fabricación personalizada sí o no? No, está grabando para allá, ¿cierto? 12:45. Para allá, ve. Apunte para allá, pues no me grabe. No, si estoy apuntando al medio. Ya. Es que de repente me pego tanto por eso. Prefiero que grabe en la pantalla en vez de aquí. Todo chueca la cámara. ¿Es o no? ¿Por qué no? Porque mucho de la misma producción, o sea, el empleo hay muchos modelos que son iguales y se producen como en grandes cantidades. Justamente, a pesar de que son vehículos de lujo, entre comillas exclusivos, se fabrican en grandes cantidades, si no, no sería rentable para las empresas. Vamos un escalón un poquitito más arriba. Que este ya está descontinuado, el Ferrari Roma. Era muy bonito, pero ya lo descontinuaron, ya un auto viejo para Ferrari. Oye, todo esto, ¿alguien sabe? No sé si han visto la imagen del Ferrari eléctrico. El auto nunca he visto. O sea, en general, nunca me llamaban la atención los Ferrari hasta que vi este auto. Uy, lo encontré hermoso, pero el Ferrari eléctrico, la cuestión, feo. Yo en verdad pensé que era una broma al principio. No. Bueno, yo no tengo la plata por Ferrari, así que no opino. Ya, Porsche y Ferrari. ¿Sería fabricación personalizada, sí o no? Hagamos la misma analogía que con la Yo creo que Lamborghini. depende del lugar. Por ejemplo, Ya. ya en Estados Unidos puede haber mucho más autos caros que Ah, aquí ya, en Chile, sí, claro, ya, aquí en sí. Chile fuera como personalizado ver a alguien que tuviera así y en Estados Unidos sería como muy común. Ya, sí. O incluso jamón. Pero vayamos a este término. La fabricación, es decir, cuando se fabricaron estos vehículos. Y la respuesta es depende. Más que decir sí o no rotundo en estos casos, es depende de qué. Mucha este link, me acuerdo que estaba mal, parece, a ver si nos arroja bien. Sobre jamón, que queda la lista. Ya. Antiguamente había justo en la página de 12:45. México, había un video muy entretenido, muy motivacional y todos los que lo miraban decían, profe, usted anda puro creando necesidades. Que claro, para
para que en un Porsche, un Porsche 911, generalmente no sea quizás lo suficientemente exclusivo, Porsche tiene un departamento de ingeniería que fabrica Porsche a medida, donde uno básicamente está en todo el proceso productivo, qué sé yo. No es solo de decir, oh, quiero tal o cual asiento con tal o cual color, no. Toda la cadena productiva. Obviamente no es como que le van a decir, uy, te vamos a hacer solo un motor a ti, no. Se utiliza un motor ya predefinido, pero dependiendo de las configuraciones, ya no es un vehículo que uno va a un concesionario y lo compra, sino que lo tiene que mandar a hacer. Lo mismo, por ejemplo, con Ferrari Special Projects, que si bien lo llevan haciendo hace bastante tiempo, se abre internet pero está mala la página ya, bueno, pero Está mala. de hecho, voy a buscar para que entiendan qué es acá de hecho lo dicen por antes. Ferrari SP habla del programa Ferrari Special Projects, que fabrican vehículos, no sé si decir únicos, fabrican tiradas limitadas, pero es una fabricación personalizada para quien solicite ese servicio. Le damos en imágenes para que sepan que no sé si en Chile, yo creo que debe haber gente en Chile que tiene alta plata y obviamente no es que se vaya a pasear por acá en estación central, no, sí, yo tampoco lo haría, ¿no? Pero hay en Chile ciertos vehículos de lujo. O incluso vehículos como este, que no es una imagen de ella, es un vehículo real, pero hecho a medida. Sí, obviamente acá yo utilicé esto como ejemplo para que entiendan que no necesariamente algo, un producto porque sea de lujo o exclusivo, es fabricación personalizada. ¿Sí? En el caso del empoderamiento humano es otro de los pilares de la industria 5.0. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros ahora? Algo que sea, algunos para trabajar, otros para hacer ejercicio, otros para dormir, otros para carretear, en fin, todos queremos tener más tiempo, por lo tanto, buscamos cada vez las labores que sean rutinarias, las haga. Antiguamente era, si alguien tenía poder adquisitivo, buscaba que fuera otra persona, pero en la actualidad la tecnología ha permitido que tengamos distintos dispositivos que hagan nuestras funciones. Pero no solo para cosas rutinarias, sino también peligrosas. Yo no hice peligroso como que, por ejemplo, vámonos a un caso quizás un poquito polémico. No sé si saben, pero antiguamente en las guerras mundiales habían aviones de reconocimiento, ¿cierto? O incluso en la Segunda Guerra Mundial han escuchado todos de los pilotos kamikaze de Japón, ¿cierto? ¿Por qué esa estrategia fracasó? Bueno, aparte de que Estados Unidos era un país más grande desde el punto de vista económico, militar, en fin. Pero fracasó porque obviamente empezaban a perder a sus activos, es decir, un piloto se lanzaba, se mataba, ya no había pilotos. Y se empezaron a dar cuenta que empezaron a perder a todos los pilotos, por eso empezaron a utilizar adolescentes en los aviones, o niños incluso. En la actualidad, en la guerra, a nadie se le pasaría por la cabeza hacer algo así. Por algo ahora se utilizan drones. Ahí tienen el mejor ejemplo. Para una labor peligrosa se utiliza un robot. Desactivación de bombas. O algo tan simple incluso como sensores. Por ejemplo, a nadie se le pasaría por la cabeza medir las RPM de, no sé, una turbina, ya que está hablando antes de turbinas, una turbina eléctrica, por ejemplo, no sé, si tenemos un eje que está girando muy rápido, a nadie se le pasaría por la cabeza, o no lo hagan, mejor dicho, intentar colocar por un, no sé, por un tacómetro de contacto, no, porque es riesgoso. Uno se pone bien lejito, un láser.
A eso se refiere el empoderamiento humano. Que toda labor que pueda ser rutinaria, repetitiva o peligrosa se deje a la tecnología. ¿Por qué? Para nosotros crear. De hecho, esto es bien entretenido hablarlo ahora que está la IA, que para mí no es o sea, era un poquito obvio, me he dado cuenta de compañeros míos del magíster no, pero sobre todo se los recomiendo, menciono a ustedes, la IA sí es una herramienta súper útil, facilita bastante labores como redacción, ordenar las ideas, pero la IA no crea. A pesar de que ustedes digan, no, pues si la IA crea, yo le pido, oye, créame tal cosa, no lo crea, trabaja con bases de datos. Esa base de datos es un promedio, es una información, solo recopila información y se las entrega. Lo que para ustedes puede servir, sí, pero no es bueno que dependan tanto de la IA. Porque así como hay datos o información confiable, también hay información que no es confiable y la IA les miente y si ustedes no saben, le creen. Les menciono eso solo mencionar, por ejemplo, no sé, en un caso con unos compañeros que estamos en el magíster, en un ramo, en optimización o algo así, y había que modelar. Como ellos no habían tenido antes ramos de optimización, no entendían muy bien cómo se modelaba. Y todo lo tiraban por IA. Para ver el problema, la IA decía, no, si se hace de tal o cual manera el modelo. Yo como había tenido optimización entendía que eso estaba mal. Le dije, oye, ese modelo está mal, no estáis solucionando nada. No está solucionando el problema. ¿Se puede hacer por IA? Obvio, pero si uno no sabe qué límites ponerle a la IA. Por lo tanto, la dependencia de la IA aumenta y los resultados en verdad son peores. Para sacarle el jugo, como se diría a la IA, no sé si yo creo que todos han visto el meme que dice cómo la gente trabaja con la IA y salen muchas personas abrazándose y dice cómo trabajan los ingenieros con la IA, parece un gallo como latillando. Aunque suene cruel, esta es la mejor referencia de cómo trabaja un ingeniero civil con IA. Utiliza una IA para unas cosas, obviamente poniendo límites, otra IA para otras cosas, no utiliza siempre la misma IA para todo. Y si no tienen ese conocimiento o esa base, no se van a dar cuenta cuando la IA se está equivocando. Y se equivoca mucho. Te lo menciono, por ejemplo, ahora como ingeniero de procesos en el banco, como estaban en la parada de meterle IA a todo, que de hecho, por eso digo, es importante que aprendan a usar la IA, pero teniendo también la base, no dejando que la IA responda a todo. Nos da. Por lo que más peleamos era cuando teníamos que hacer cuestiones con legales. Porque como cada uno lo entrenaba distinto, las respuestas que nos daba cada uno eran distintas. No solo del punto de vista de lenguaje, sino también de las respuestas que nos dan. A algunos les dan respuestas muy buenas, y a otros les decían pura estupidez. Y él se daba cuenta cuando nos contábamos, oye, ya, mire, ¿qué te salió a ti tal cosa? Claro, el que de repente le dice, no, mira, yo voy a hacer tal cosa, claro, todos nos reímos porque sabíamos que estaba mal. Por eso, no confío, o sea, es útil la IA, pero no se confía. Tienen que también ustedes tener las bases para poder orientar a la IA a qué es lo que tiene que crear. En el caso de inmediatez y calidad, igual ya ha pasado un tiempo, antiguamente cuando recién estaba haciendo el ramo, pero a la vuelta de pandemia, muchos entendían esto porque antiguo todavía era común comprar de manera física. Ahora la gran mayoría de las personas compra por internet. Es muy raro que la gente vaya a tiendas, a lo más uno va a la tienda a ver el producto, para verlo físicamente, tocarlo, tantearlo, porque las imágenes también mienten. Recuerden, la IA no solo lo utilizan ustedes, también lo usa una empresa. Va a mononar, lo que antes era Photoshop, ahora por IA, un producto que uno, por ejemplo, esta botella, y yo digo, ya, una botella común y corriente, en internet no se va a ver así, se va a ver mucho más bonita, se va a ver más brillante, más grande, etcétera, ¿no? Sí, todo, ¿verdad? Por eso es común que ahora la gente vaya físicamente a la tienda para ver el producto. Pero producto de la pandemia, las ventas online se dispararon por razones obvias, uno no podía hacer. Si no hubiera sido por la pandemia, quizás sí, en los delivery, compras por internet, se seguirían haciendo, pero no hubieran tenido el impacto que tuvieron en aquel entonces.
Incluso empresas como Amazon. Si bien antes vendían, no tenían tanto impacto como el que tienen ahora. Temu, que a todos les sale, bueno, ya no tanto, pero antes en YouTube, ¿se acuerdan que salía todo el rato publicidad de Temu? Y claro, este último punto, calidad, ¿en qué influyó? En que inicialmente en la pandemia llegaban un montón de cosas por internet, pero o se demoraban en llegar, o si llegaban a tiempo a veces no era el producto. Y si la empresa no respondía, que ocurrió bastante, empresas que se lavaban las manos y decían, no, si ya yo lo mandé con la empresa de encomienda, ya no es problema de nosotros. ¿Y eso es problema? Ellos son los que tienen que contratar una empresa de encomienda buena. Bueno, a menos que la contrate uno, pero la calidad tomó bastante importancia, por eso estaba lleno de memes, no sé, ¿han visto ese que llega el repartidor y debe estar el producto en la puerta? El otro que llega y lo tira, otro que llega, lo tira y se pone a romper cosas, ya. Es un meme, es súper divertido, pero es un reflejo de la realidad, lo que ocurría, y por eso obviamente las empresas que trabajaban de manera rápida y aparte manteniendo la integridad, al menos, o con una buena calidad de sus productos, fueron las que mejor les fue, las que no, ya no están o están todavía demandadas. En el caso de medio ambiente y sostenibilidad, si bien es algo que se viene hablando desde los años 70, más o menos, sí, 70, ¿por qué ahora tomó importancia y antes no? Si tú puedes mandar a hacer algo, vas a preferir que sea algo amigable con el medio ambiente. Veámoslo de esta manera. El tablet de la compañera y de su compañero. Si un tablet, la empresa dice, nosotros sacamos los plásticos del mar para fabricar este tablet, etcétera, etcétera. Y el otro dice, nosotros sacamos a comunidades de sus territorios, destruimos su medio ambiente, ese producto, a pesar de que valga lo mismo. Incluso si valiera el producto contaminante, que destruye, etcétera, un poco más, solo por el repudio social, no lo van a comprar. Es decir, puede que la persona incluso en algún punto se cuestione, chuta, está más barato, pero por el hecho de que sabe que todos lo miran, dice, no, a lo mejor no me compré esa cuestión. Y eso pasa. El ámbito de medio ambiente y sostenibilidad tomó bastante importancia, una por la fabricación personalizada, pero también desde el punto de vista de inmediatez y calidad. Como hay acceso a la información, uno por ejemplo si algo no le gusta, al tiro lo publica. Las redes, funas, etc. Y eso aplica también a empresas. Todos en algún punto, por ejemplo, si uno dice voy a ir a comer a un lugar. Vamos a poner eso. Ya da lo mismo que sea una picada rasca o un restaurante muy bueno. ¿Qué es lo primero que uno ve si nunca uno ha ido a ese lugar? ¿Cuántas estrellitas tiene? ¿Cuántos comentarios tiene? Si tiene pocas estrellitas y todos los comentarios le tiran mierda, uno no va, o a menos que... O sea, nadie en su sano juicio iría. Por eso es que el ámbito del medio ambiente tomó ahora tanta importancia. Y producto de eso, se ha ocurrido también el fenómeno llamado greenwashing o lavado en verde. Es decir, promover o vender propuestas como sustentables cuando no necesariamente lo son. Y ahí tenemos cuando se habla de energía verde, empaques verdes, autos verdes, etc. Esto no lo vamos a ver si no nos va a faltar tiempo, pero bueno, aquí se habla de los vehículos autónomos. ¿Saben? Todos saben que es un vehículo autónomo, ¿cierto? Pero el problema no es tanto en el uso del vehículo. Es uno dice, oye, bastante bueno porque no... es como un Uber, pero yo saco al chofer de la ecuación y solo tengo el auto. Si yo lo que quiero es que me lleve de un punto A a un punto B. El problema está, bueno, aparte de que si a veces el auto se vuelve loco, que ha pasado en Estados Unidos sobre todo, en rotondas, que hay autos que, no sé, se buguean y se ponen a dar vueltas,
y el auto no tenía que reclamarle, pues estáis solo dentro del auto. Eso pasó por si acaso en Estados Unidos. O que a veces, no sé, las imágenes de reconocimiento no detectan, por ejemplo, servicios de emergencia. Y le bloquean, por ejemplo, el paso a una ambulancia. O no detectan muy bien a peatones, o más que peatones adultos, por ejemplo, las bicicletas no la detectan como un vehículo. Por eso atropellan a veces a ciclistas, o con niños a veces es complicado. Depende mucho de la tecnología que utilizan. Pero a pesar de todo, si sacamos incluso todo eso y funcionaran perfecto, tenemos el principal problema. ¿Dónde guardamos esos vehículos? Porque en alguna parte se tienen que cargar. El que están viendo acá es un almacenamiento visto obviamente desde un departamento en una zona residencial. Y claro, eso un par de veces al día sí es molesto. Es como que de repente hay alguien afuera tocando la bocina. Sería un cacho para hacer clase. El tema no es ese completamente, sino que ocurre a las 4 AM. ¿A quién cresta le vaya a reclamar de que abajo hay autos autónomos tocándose la bocina? Porque claro, el vehículo al detectar que viene otro vehículo que lo va a impactar, toca la bocina. Como son todos vehículos autónomos, no saben que son vehículos autónomos. Para ellos son vehículos convencionales. Por eso pegan bocinas. Así que va. Por eso, a pesar de que siempre hay soluciones, a veces pueden acarrear ciertos problemas. Entonces, las fases de la revolución industrial, tuvimos la primera llegando a 1800, en 1900 tuvimos la segunda, pasaron 120 años, hacia la tercera, 70 años, la cuarta, 30 años. Si se dan cuenta, tenemos un movimiento acelerado. ¿Qué pasó con la quinta? 2020. Estaba desacelerando. Y dice, uy, ¿por qué ocurrió esto? Pandemia. Porque lo de la sopa del murciélago, no. Si alguien todavía cree que era la sopa del murciélago, no. Definitivamente no fue eso. Pero bueno, hay un montón de teorías que hablan de eso, pero a lo que sí o sí se ha llegado a la conclusión es que en verdad esto fue provocado porque se empezó a provocar una desaceleración de los cambios. Por lo mismo, el siguiente cambio, viendo esta línea, sería 20 años no va a ser. 10, 15 años. Por lo tanto, serían unos 4, en el mejor de los casos, 9 años. Y yo creo que va a ser antes. Por lo tanto, uno dice 2030 y entre el máximo, a todo reventado, 2035, porque ya no debería pasar de eso. Así que sí, les va a tocar a ustedes de lleno, chicos. Sí, a mí también me va a tocar, pero ya estar un poco más viejo, pero les va a tocar a ustedes. Por ende, es importante que no... Sé que ya no en las generaciones actuales no ocurre tanto, pero en la mía sí ocurre bastante, que a veces alguien salía de la universidad a encontrar una pega buena y listo, y me dedico a trabajar y me olvidé de todo lo demás. Cuando ocurrió la pandemia, la cantidad de despidos que hubo fue muy grande. Y claro, yo me decía, chuta, ya, ¿y qué hago ahora? Cambió todo, ¿qué hago? Por eso, chicos, es importante que siempre se vayan actualizando, porque como vemos en esta línea de tiempo, los cambios fueron muy drásticos. El mismo caso de la IA, por ejemplo, yo la IA la vine a conocer terminando mi segunda carrera, cuando estaba terminando civil industrial, ahí apareció la IA y claro, yo obviamente ya estaba trabajando como profe, pero no, como que no pesqué mucho, en verdad. No, y dije, no, para los buenos porros. Así decía yo. Por si acaso, yo cuando en mi primera carrera nunca fui muy lumbrera, era promedio y hasta por ahí, nomás rascando para poder pasar. Ya cuando saqué la segunda carrera tenía un poco más de madurez, por lo tanto aparte me iba bien. Pero no era muy fan de usar la IA, no me gustaba, porque sentía que era mayor el esfuerzo de entrenar la IA. Ahora, cuando después volví a trabajar en el banco, porque se lo tenía que sacar mi segunda carrera, volver a nuevamente insertarme y no quedarme solo como académico, me di cuenta que me estaba quedando atrás. Y ahí, para mí, obviamente, con esfuerzo, sería nuevamente reaprender con el tema de la IA.
Y claro, pues ustedes deben ya, pero es más viejo, pues profe, si ya nosotros entramos con IA. Sí, pero así como llegó la IA, después va a llegar otra cosa y otra cosa, por ende, no se confíen y no se tengan los preguntas. Todo cambio va siendo acelerado. Ya estamos en la hora, así que voy a mandar